Bueno, bienvenidos a mi canal 1985 Production Media. En el video de hoy vamos a estar hablando un poco de política en este nuevo segmento, Política y Vida con Hildebrando Villalobos, mi persona. Ya me conocen los que están suscritos a mi canal. Hago videos de turismo y relacionado con todos estos eventos a los que asisto aquí en Estados Unidos. Pero ahora nos vamos a meter de lleno con la política, sobre todo con la política en Venezuela por todo esto que ha ocurrido luego de la lamentable tragedia, el doble terremoto ocurrido hace días en Venezuela, en varias ciudades, pero sobre todo en la ciudad de La Guaira, que quedó casi destruida. Les repito, suscribirse es completamente gratis, lo puedes hacer, le puedes enviar este contenido también a alguna amistad que le encante hablar de política para que venga, para que opine conmigo, para que podamos tener una discusión amena y saludable, porque todo en la vida es política. Así que bienvenidos. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre lo ocurrido en Venezuela luego de este desastre. Vamos a estar leyendo un poco cositas que estuve escribiendo para este primer video de este segmento en mi canal, pero no solamente vamos a hablar de lo ocurrido por el desastre, sino de por qué sucede la mala respuesta del gobierno, por qué no hay una institución que pueda prestar la ayuda, o por qué es tan desastroso. Estamos un día libre, estamos aquí en un bello lugar, así que se va a escuchar un poco de las aves, la gente que está libre hoy porque es 4 de julio aquí en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a seguir con lo que vamos, qué está pasando en Venezuela. ¿Esto es un desastre natural o simplemente es un desastre político? Vamos a estar hablando un poco también de la historia. ¿Por qué? Porque es importante en este momento hablar de política. Vamos a hablar un poco de lo que ocurrió, del desastre que ocurrió en Venezuela hace poco más de 28 años. En el año 1998 comenzó el desastre económico, cuando un pueblo decepcionado de los antiguos gobiernos e ignorante votó por el que sería el peor gobernante en la historia de Venezuela, o al menos el inicio del peor gobierno en la historia de Venezuela. Hugo Chávez Frías. Sucedió algo con el pasar de los tiempos que algunos dijeron, sobre todo el expresidente Carlos Andrés Pérez, que vendría, que iba a ser un dictador, que iban a comenzar expropiaciones, muchas cosas dijo Carlos Andrés, y no recomendaba el votar por este tipo de personas. Pero bueno, también vamos a tocar un tema de por qué, siendo Venezuela el país con los mayores recursos en el mundo, para poco más de 35 millones de personas, está en la quiebra y no pudo afrontar este desastre. Vamos a contarles que hubo un despilfarro de dinero entre el año 2003 y el año 2013. ¿Y por qué digo despilfarro? Porque fue el mejor momento a nivel económico de ingresos en el país, en la historia tal vez. Para que entiendan más o menos, se estaba produciendo o se estaba vendiendo un promedio de 2 millones de barriles diarios durante ese periodo entre el 2003 y el 2013. Fueron 10 años con una bonanza petrolera sin precedente, donde el precio del barril promedio estaba en los $100, pero vamos a sacarle más o menos una ganancia de $30, que siempre es más. Pero para que se imaginen el dinero que ingresó a Venezuela en ese tiempo, $30 por 2 millones son 60 millones de dólares que ingresaba diariamente, libre de impuestos, libre de inversiones, de gastos, libre. 60 millones de dólares. ¿Qué se pudo haber hecho con eso? Bueno, vamos a sacar en un mes rapidito. 30 días se pudieron haber construido, por aquí lo tengo, al menos 10 hospitales como el que acaba de remodelar Nayib Bukele. No los hay en Venezuela, nunca los hubo. 5 cárceles de máxima seguridad
bien hechecitas, así como también las que tiene Bukele allá en El Salvador. Se pudieron haber hecho unas 300 escuelas dignas, se pudieron haber hecho al menos unas 20.000 viviendas, y solamente estoy hablando de 30 días, de lo que se pudo haber hecho con el dinero ingresado en esos 30 días, que son más o menos unos 1.800 millones de dólares en ese mes. Pero es un mes de 120 meses en donde hubo en promedio ese ingreso al país. Así que imagínense lo que robaron. Ahora hablando de lo natural, de lo que sucedió hace poco. Bueno, y te recuerdo que suscribirte es completamente gratis, así que vas a estar disfrutando de todo el contenido que te llevo. Ahora hablando de política, pero también los lugares y los eventos a los que asisto aquí en Estados Unidos, y también el contenido paranormal, esos lugares misteriosos, todo eso que me gusta de leyendas urbanas, en fin, ruta paranormal, también los lugares y los eventos que visito. Y ahora tenemos política y vida, así que bueno, suscríbete completamente gratis, reenvíale esto a algún amigo y estaré escuchando siempre tus opiniones. Bueno, ahora sabemos, o al menos yo sé, que La Guaira no debería estar tan habitada. Ahora también me entero que está en un lugar que se llama la Placa del Caribe, que es un lugar propenso a los terremotos, ¿verdad? Y sobre todo luego del desastre del 99, muchas personas se movieron, se reubicaron, pero se reubicaron a partes del interior que lastimosamente todavía no estaban, por falta de empleo, falta de oportunidades, y también por el poco desarrollo que había. Estas personas que reubicaron el interior, con el pasar de los años, vendieron las casas que se le otorgaron y simplemente se regresaron a La Guaira, donde se volvió a construir. Erróneamente se debió tener un plan para que no ocurriera lo que ya ocurrió en el 99, y también para prever sobre estos terremotos, porque si se tenía un plan, o si se investigaba, o si alguien les decía, mira, ve, esta zona es propensa a terremotos, tienes que hacer edificios antisismo, pues tal vez no hubiese ocurrido esto que ocurrió, y donde, si no es por el pueblo venezolano y por la ayuda extranjera, tendríamos ahorita muchos más fallecidos. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque la mano del venezolano ahí no se vio los primeros días, o al menos el primer día, ni parte del segundo, donde comenzaron a llegar las ayudas del extranjero. No se vio ni Guardia Nacional, no hubo protección civil, muy poco. Era el pueblo el que estaba con sus manos ayudando a personas. Tendríamos ahorita muchos más fallecidos y más desaparecidos de los que hay. Todavía, una semana después, poco más de una semana después, a hoy 4 de julio, seguimos buscando, y siguen apareciendo. Hasta el día de ayer seguían apareciendo todavía personas con vida, milagros que han ocurrido aquí en Venezuela. Pero ¿por qué digo que no se debía construir? Bueno, ya La Guaira debería estar más bien siendo un lugar para, aprovechando el puerto que tiene ahí, para tener solamente edificios para almacenar, para turismo, pero debió haberse hecho un plan y una construcción y remodelación o renovación de la ciudad luego de ese desastre, basada en los terremotos, basada en que no ocurriera otro desastre, o planificada, mejor dicho, y pensando en no seguir poblando tanto esta ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Repito, llevan personas al interior donde se les otorgó una casa, perfecto, todo bien, pero no había en ese interior, y aún lo sigue estando. Espero que se desarrolle en el futuro, porque hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer en el interior de Venezuela. Es muy productivo, al igual que en la parte central y occidente, que es donde más personas viven, pero en el interior pueden vivir tranquilos. Lo que hay es que ayudar en la economía, y no hubiese pasado esto de que tantas personas regresaron a La Guaira o a Caracas
o en fin, se fueron de estos lugares, terminaron vendiendo esas casas muy económicas. Así que bueno, ese es otro puntico por ahí, hablando del desastre de lo ocurrido, el desastre económico, el desastre natural, todo es parte, la política es parte. Es culpable el gobierno actual. Sacaron a Maduro el 3 de enero, pero todavía queda este grupo de sinvergüenzas. Diosdado aparece 4 días después, súper protegido, temiendo que se lo lleven, porque bueno, no sé qué otra negociación habrá ahorita, pero por él están ofreciendo $25 millones. Y repito, Venezuela está en las manos todavía del mismo gobierno. No sé qué es lo que está pasando y vamos a tocar ese tema ahorita rapidito, pero el 3 de enero se llevan a Maduro porque es parte del narcotráfico. Esa es una de las excusas o de las razones por las cuales se lo llevan, pero sigue gobernando Delcy, su hermano, que son parte, y también sigue Diosdado, en fin. No sé exactamente qué puede pasar ahorita. Vamos a tocar ese tema porque es importante. Está pasando un helicóptero. En el presente y en el futuro no sé realmente qué es lo que está pasando. No sé realmente cuáles son las intenciones en el presente de los Estados Unidos con Venezuela, porque no veo un proyecto relacionado a lo que hablan. Y a lo que hablan digo de... No veo a la gente bailando en la calle porque la situación económica no ha mejorado y con esto se va a retrasar al menos un año más con este desastre. No veo un proyecto donde me hablen, porque el presidente Trump hace días o tal vez semanas comenzó a nombrar a Venezuela como el Estado 51. Pero ¿qué tú le ofreces a esas personas para hacer el Estado 51 cuando aún los venezolanos que estamos aquí en los Estados Unidos no estamos recibiendo un apoyo, que la gente allá diga, bueno, mira cómo están tratando a los venezolanos, se les está dando algún tipo de beneficio migratorio, ¿verdad? Si vamos a hacer el Estado 51, al menos yo quisiera sentirme también como residente de los Estados Unidos. Tampoco veo que lleguen todas esas empresas a invertir en PDVSA para que la levanten realmente a nivel de producción. Bueno, ahorita tomaron ya las minas hace poco. El Estado Bolívar es el estado más próspero y de eso vamos a hablar en el próximo capítulo, de lo importante que es el Estado Bolívar y va a ser el Estado Bolívar para el desarrollo de Venezuela. En fin, no veo un proyecto por parte de los Estados Unidos que me emocione. Sigo creyendo que ser el Estado número 51 es lo más importante. Sigo apoyando a María Corina como miembro del Partido 20 de Venezuela. Estoy constantemente hablando con mis compañeros, o con uno de mis compañeros con el que más contacto tengo allá en el Estado Bolívar, sobre las cosas que ocurren, y realmente, repito, me preocupa el no ver acciones. Ya al menos luego de este desastre, algunas organizaciones y el Congreso se está uniendo para solicitar la vuelta del TPS que pudiera durar o se podría tener al menos unos 3, 4, 5 años mientras se resuelve el problema de Venezuela y se hace la consulta popular para preguntarle a las personas, después de que lleguen todas esas empresas, de que se haya rescatado el transporte, porque se necesita que se rescate el transporte aéreo y terrestre, las carreteras, para poder movilizar todo lo que se va a comenzar a producir, todos los minerales que se van a comenzar a explotar y que se van a seguir explotando en el Estado Bolívar, el petróleo, ahora el gas. Necesitamos una infraestructura, una inversión dura en estos próximos 5 años, y luego de que las personas vean que recuperaron el poder adquisitivo, que digan, mira, ve, el sueldo mínimo nosotros se lo llevamos a $4 la hora, pero vamos a seguir con estas inversiones, vamos a seguir haciendo a Venezuela crecer, pero queremos hacerlo como Estado, que se unan a nosotros para que puedan tener un beneficio, así como, por ejemplo, que el sueldo mínimo llegue a los mínimos de aquí de Estados Unidos, porque el mínimo aquí creo que es de $9 a $10. Eso en ninguna parte lo pagan. Lo mínimo que yo he escuchado son $12 la hora, pero si hay eso establecido, que creo que es de 9 o de $10 el mínimo. Entonces eso y muchas otras cosas más, las personas van a estar contentas, van a querer
ser parte de una fusión con los Estados Unidos, porque la soberanía se tiene que ver es con el bolsillo, con lo que la gente tenga en su casa, con las neveras llenas. Y no hablando de soberanía porque somos un país, entre comillas, pero en estos últimos casi 30 años tuvimos metidos a los chinos y a los rusos y a muchos otros países y a los cubanos, ¿entiendes? Comiéndose todo el dinero. No hables de petróleo ni de soberanía cuando tienes años que no sabes de eso. Tal vez te falta 1 o 2 dientes, andas mal vestido, hediondo, tienes la nevera vacía. Entonces, bueno, hay muchas cosas que deben hacer. Voy a seguir con este contenido, leyendo, todo lo que ustedes me coloquen, me den su opinión, me escriban. Espero que sea para poder tener una discusión sana. Y bueno, repito, seguir con este contenido, mejorando, dando ideas, hablando mucho con mis amigos del Partido 20 Venezuela. Repito, apoyo a María Corina, estoy con María Corina, pero la oposición que está a su alrededor no me agrada. De eso vamos a hablar después. María Corina quiero que sea la primera gobernadora del estado número 51 de los Estados Unidos y que tenga supervisión, todos los políticos que puedan tener supervisión, que eso es lo que muchos no quieren, porque algunos quieren seguir robando y otros quieren volver o comenzar a robar porque no lo han podido hacer. Así que bueno, nos vemos pronto. Gracias por estar aquí acompañándose. Suscríbanse, completamente gratis. Reenvíenle este video a cualquier amigo, bien sea opositor o chavista, para que me dé su opinión, para que debata conmigo, y nos vemos pronto. Feliz día, feliz tarde y feliz noche.